Saludos a todos, en esta ocasión vamos a ver el uso de la sentencia o ciclo for. Lo primero es que la estructura es de la siguiente manera: iniciamos con la palabra for y dentro de paréntesis vamos a colocar tres parámetros con los cuales trabaja esta función. Primero vamos a indicar por medio de una variable desde dónde va a iniciar nuestro ciclo. Posteriormente, separado por punto y coma, la condición que se debe de cumplir para ejecutar nuestro ciclo. Y finalmente, separado por punto y coma, vamos a realizar un incremento o un decremento de nuestra variable para tener un control del número de ciclos para nuestra sentencia for. Y posteriormente, dentro de llaves, vamos a colocar la acción o acciones a realizar siempre y cuando la condición que tenemos aquí se cumpla. Así es que vamos a realizar un ejemplo. Iniciamos generando un nuevo documento, presionamos control N y ahora vamos a incluir nuestra librería y a crear nuestra función principal. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos del uso de la sentencia o ciclo for. Por lo tanto, vamos a generar una variable para el número de iteraciones de nuestro ciclo y nuestra variable va a ser i. Vamos a construir ahora la estructura de nuestra sentencia for y dentro de los paréntesis vamos a inicializar nuestra variable i igual a 1. Posteriormente, separado por coma, nuestra condición va a ser que i sea menor o igual a 7 y finalmente vamos a realizar un incremento de nuestra variable de 1 en 1. Con esto ahora vamos a imprimir por pantalla el número de iteraciones o valores de nuestra variable i. Colocamos %i ya que es nuestro tipo de dato y nuestra variable es la letra i. Ahora podemos guardarlo y ejecutarlo. Seleccionamos la extensión .c y guardamos. Podemos observar que nos está imprimiendo por pantalla los números desde el 1 al 7 y vamos a agregar un salto de línea. Y ahora corroboramos que nos muestra los números del 1 al 7 y una vez que ya no se cumple la condición que i sea menor o igual a 7, termina el ciclo for y posteriormente termina el programa. Ahora vamos a imprimir por pantalla el número de iteraciones en forma descendente. Por lo tanto, vamos a copiar el primer for y ahora vamos a indicar que i va a iniciar desde el número 7 y nuestra condición va a ser que mientras que i sea mayor o igual a 1, vamos a estar decrementando a i de 1 en 1. Y con esto nosotros vamos a imprimir nuevamente nuestra variable i. Vamos a correrlo. Bien, hasta aquí podemos observar el primer ciclo for y una vez que termina el primer ciclo for, ingresa al segundo ciclo for y hasta que se cumple la condición que ya no es mayor o igual a 1, en ese momento sale del for y termina el programa. Vamos a realizar un ejemplo de cómo podemos calcular el factorial de un número utilizando nuestra sentencia for. Para esto voy a generar otras variables en donde vamos a necesitar de una variable en donde se va a almacenar algún número y además vamos a necesitar una variable del tipo entero, la cual va a ser factorial y esta va a ser inicializada en 1. En esta se va a guardar el resultado del cálculo obtenido de nuestro factorial. Por lo tanto, recordemos que el proceso para calcular un factorial es multiplicar los números de forma sucesiva hasta llegar a cierto número. Si nosotros queremos calcular el factorial de 3, tendríamos que realizar el producto de 1 por 2 por 3 y con esto nosotros estaríamos obteniendo el factorial de 3. Si nosotros queremos calcular el factorial de cualquier número, entonces tendríamos que realizar las multiplicaciones sucesivas de los números así hasta llegar a dicho número. Por lo tanto, voy a borrar el segundo ciclo for y ahora le voy a pedir al usuario que ingrese algún número para calcular su factorial. Ahora vamos a capturar los datos del teclado por medio de scanf. Colocamos %i haciendo referencia al tipo de dato y acompañado de ampersand los datos los vamos a guardar en la variable num. Ahora vamos a decir en nuestro ciclo for que iniciamos desde i igual a 1 y nuestra condición va a ser que mientras que i sea menor o igual a nuestro número, esta variable va a seguir incrementando. Ahora para calcular el factorial lo que vamos a hacer es que en nuestra variable factorial vamos a ir guardando el resultado de la multiplicación de esta misma variable multiplicada por el número de iteración en la que se encuentre. De esta manera estaríamos multiplicando
la secuencia de los números en las iteraciones del for y finalmente vamos a mostrar por pantalla el resultado de nuestra operación factorial. Vamos a indicar el factorial de %i indicando nuestro número es %i y aquí vamos a mostrar el resultado del factorial. Por lo tanto, colocamos saliendo de las comillas separado por coma la variable número y la variable factorial. Finalmente cerramos con punto y coma y ahora vamos a ejecutarlo. Nos indica ingresa un número para calcular su factorial. Vamos a ingresar 3 y nos indica el factorial de 3 es 6. Correcto, vamos a hacer otra prueba. Vamos a escribir ahora 4 y nos indica el factorial de 4 es 24. Continuamos con más pruebas. El factorial de 5 es 120. Una prueba más y colocamos 6 y nos dice que el factorial de 6 es 720. Bien, hasta aquí comprobamos el funcionamiento de nuestro programa utilizando la sentencia for. Esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video. ¿Verdad?